Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver cómo hacer copy trading en Bitget. Esto es una manera donde tú, sin tener idea de trading, puedes seguir a los mejores traders y así ganar dinerito fresco, copiando tu operativa. Pues bien, esto que parece tan sencillo y tan fácil, te voy a decir cómo elegir a un trader ganador y cómo no, porque tú te vienes aquí a la pestaña, le das a trading y le das a copy trading y le damos aquí a copy trading en spot, porque luego está el de bots y el de futuros. Y ahora entraremos a ver, a analizar cada uno de esos puntos y vamos a ver copy trading. Y tú entras aquí y ves los tres primeros, número 1, número 2 y número 3, pues dices, pues está claro, yo sigo a los mejores. Pero si empiezas a ver la letra pequeña, ves aquí, por ejemplo, este señor que es el número 2, donde te dice PNL de los copiadores. ¿Qué es el PNL? El PNL es las ganancias de todos esos copiadores. Pues ¿cuánto dinero han ganado? Menos $31.000. Es decir, los que le siguen están perdiendo $31.000. Ah, mira, pues me voy al número 3. Y el número 3 te dice PNL de los copiadores, menos $91.000. Es decir, están perdiendo dinero. Así que no tienes por qué fijarte por los primeros, sino te voy a enseñar a que sepas cuáles son los mejores traders para copiar. Lo primero que vamos a descartar es cuando le damos aquí, tenemos la opción de, bueno, pues yo sigo a un bot. Y entonces yo estoy en contra de los copy traders estos que son bots. ¿Por qué? Porque son bots muy sencillitos, son bots que no tienen nada detrás, no tiene gran cosa. Entonces son bots como este, por ejemplo. El bot con el par Ethereum USDT. Esto es una estrategia que se llama de grid. Entonces, si Ethereum sube, pues este bot te hace ganar. Pero cuando Ethereum baje, este bot te va a hacer perder. Entonces, no son unos bots que sean consistentes en el tiempo. Porque simplemente lo que hacen es cuando un activo sube, ellos suben, y cuando un activo baja, ellos bajan. Pero no tiene más. Y lo único que hacen es que sí que al ser un grid, lo que hace es que exagera ese movimiento. Quiere decir, si Ethereum sube un 5, pues con el bot este has ganado un 17, pero si Ethereum baja un 5, pues con este bot bajas un 17. Y luego hemos visto que había otros dos tipos de copy trading. Uno en futuros y otro en spot. En futuro, ¿cuándo te lo recomiendo? En futuros solo te lo recomiendo cuando en spot no sea factible. ¿Qué quiere decir que en spot no sea factible? Quiere decir que en spot estemos en una tendencia bajista. Ahora en el mercado cripto, como estamos en una tendencia alcista, pues yo entraría en spot, que además es más seguro, es más fiable, porque en futuro recuerda que siempre está el peligro de que te quemen la cuenta. Entonces, viendo esta visión general de por qué yo prefiero, si tuviera que seguir a un copy trading ahora mismo, yo seguiría un copy trading en spot. Pues me voy ahí a spot y volvemos a esta pestaña que hemos visto aquí y vamos a ver, estos ya te los he descartado, el número 2, el número 3, el número 4, aunque tú veas aquí arriba, mira, un 46% de subida, o un 46.000% de subida, un 42.000%. Luego cuando vemos la letra pequeña, vemos que de eso nada. Pues bien, vamos a ver al primero, a Happy Planet, y vamos a verlo más a fondo porque parece, fíjate, lo que vemos aquí es que hay unos beneficios de 94.000, el PNL de los copiadores es positivo de 73.000, aumento es los fondos totales que tiene esta cuenta, que son 3,5 millones, y ha tenido un total de 18.000 copiadores, que ahora el máximo, fíjate, lo tiene limitado a 1.000 y tiene 999 siguiéndolo. O sea que hay una plaza por si alguien quiere seguir a este señor. Si nosotros vamos a ver más en detalle qué es lo que vemos, pues mira, vemos que este señor, aquí tenemos el ROI de los últimos 7 días.
fíjate, el PNL de los últimos 7 días, vamos a ver cuál es. De 98.009 a 98.200, un poquito. Frecuencia de trading, fíjate, frecuencia de trading, esto es número total de trades desde el registro entre número de días del registro. Es decir, 184 operaciones. Hace muchas operaciones cada día. Y aquí está la cartera que tiene ahora actualmente. Una cartera diversificada, Ethereum 9, Miria, LDO, pam. Y aquí como tiene bastante diversificación. Duración de la posición, interesante. Fíjate. Y aquí pérdidas. Sí que vemos que es un trade, yo no entraría en él, ¿por qué? Porque es un trade que hace las ganancias, fíjate, él hace muchas operaciones al día, muchas pequeñas operaciones con pequeñas ganancias. 1.52, 1.0 tal, 0.8, pam, 2, 1, 1, ¿ves? Muy pocas ganancias, lo máximo que ha conseguido ganar es $5 aquí. Pero siempre pequeñas ganancias. Y en cambio las pérdidas sí que las deja correr. Cuando esto hay el peligro que si el mercado se le gira en contra, al igual que tiene ahora unos beneficios altísimos, va a tener unas grandes pérdidas. Entonces, yo no seguiría a un trader que hace esto, pequeñas, muchas ganancias y pequeñas, y las pérdidas las deja correr mucho tiempo. Además, con un agravante. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él hace muchos trades pequeños? Pues por cómo está estructurado el copy trading en Bitget. ¿Cómo está estructurado? Este señor gana dinero, una parte del dinero que gana aquí, de estos $2, €1 y pico que ha ganado por posición, el dinero que ha ganado, él gana una parte. Pero además de eso, él gana dinero por operar. Cada vez que se opera, él gana dinero. Es decir, una parte de las comisiones que te cobren a ti como copiador, como copiándole a él gana una comisión. Entonces, él gana mucho dinero de abrir y cerrar posiciones. Y es lo que hace. Es lo que se ve aquí. Abre y cierra posiciones. ¿Por qué? Pues por eso, por lo que te he dicho. Porque él lo que quiere es ganar dinero con operaciones. Entonces, a este trade tampoco lo seguiría, porque él, como mueve 3 millones, pues por poco dinero que le den de esos 3 millones, esa es la manera de ganar. Entonces, vamos a buscar otro trader que veamos que cumple más nuestras expectativas. Y entonces, de estos de alto rendimiento, también descartados, porque estos de alto rendimiento son traders que seguramente arriesguen mucho o han tenido suerte en los activos. Nosotros nos interesa seguir a un trader que sea constante en el tiempo y que tenga una cartera considerable, ¿vale? De los PNLs más altos, ¿no? De los más copiados. Vamos a ver, por ejemplo, a este señor, MJ Son. Vamos a verlo. Este señor, MJ Son, tiene 413 trades rentable y 49 con pérdidas. Vamos a ver aquí los últimos 7 días que ha hecho. Esto está todo en STX. STX. $30, 15 y 324. Vamos a ampliar el tiempo a 6 meses para ver una visión más general de si es rentable o no es rentable. Es bastante rentable. Lo único que aquí se le pasó una. Y esta pérdida que ha tenido aquí de 7.700, pues perjudica todo esto que ha estado aquí ganando. Y aquí, pam. Entonces, este señor hace una estrategia que es muy similar. Y esa estrategia que hace similar es
Vamos a ver los últimos 6 meses, si ha cambiado de operativo o siempre opera con lo mismo. Sí, va cambiando. Este es más consistente en el tiempo. No me ha gustado esta que ha cometido esta pérdida, pero bueno, es una pérdida importante entre muchas victorias. Entonces, este trader yo sí que es uno de los que podría decidir seguir en lugar del otro. Vamos para atrás. Vamos para atrás y vamos a darle a más. Y vamos a ver a otro. Vamos a ver aquí. Tenemos una lista. Vamos a ver por el ROI. Los copiadores que tiene. Vamos a ver a Goat Trader. Bueno, Goat Trader está ahí, lo ha metido todo a Polkadot, ha tenido la suerte que con Polkadot ha ganado 1200 y por eso está ahí. Pero este es un trader que vemos que en 7 días solo ha hecho una operativa. Puedo decir que solo hago una operativa, vamos a ver los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses, lo mismo. Ha dejado varios trades con pérdidas grandes. Entonces, tienes que buscar un trader que tenga que las ganancias o las corte rápido o las deje, como aquí, pero que las pérdidas las corte rápido. Si tú encuentras un trader con esas características, entonces ese es el trader que a ti te interesa. Es un trader que vemos que no ha operado mucho. Entonces, ¿qué ha tenido la suerte? Pues que como ha dejado de operar en el mercado bajista, pues esto ha hecho que no tenga pérdidas. Si lo ha hecho conscientemente, es un buen trader. Si no lo ha hecho conscientemente, pues ha tenido suerte. Opera diferentes activos, eso está bien. Y vemos que en esos 6 últimos meses ha tenido un poco de todo. Entonces, resumiendo, seguir copy trading de bots, no. Seguir de futuros, tampoco, porque es gente que arriesga más y puedes quedarte pillado. Y siguiendo traders de aquí de Bitget, de traders reales, la verdad es que con esta búsqueda que he hecho no me ha acabado de gustar ninguna, pero ya te he dicho por qué no me ha acabado de gustar ninguno. En Binance, por ejemplo, hay traders más consistentes. No sé si es porque allí hay traders chinos que son más consistentes, pero aquí en general no ha habido ninguno de los perfiles que hemos visto que me acabe de convencer, porque para que un trader me convenza es: deja correr las ganancias, corta las pérdidas, no quiero que me hagas 200 trades al día porque lo único que estás buscando es llevarte la comisión de abrir y cerrar, y no quiero que tampoco me hagas un trade cada 6 meses. Entonces, con esos parámetros que te he dado, y que los PNL sean positivos, que no sean PNL de los copiadores negativos. En este caso, no le sigue el PNL de los copiadores, es solo 91 céntimos, es decir, casi nada. Entonces, con esta información, espero que el vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal, y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.